Y bueno, estamos de regreso, la 1 de la tarde con 15 minutos, la 1 con 15. Y bueno, vamos a hablar de un tema del cual pues escuchamos mucho, sobre todo cuando se aprueban los presupuestos, ¿no? Es en el mes de septiembre, bueno, y el local en el mes de diciembre, septiembre, diciembre, bueno, hay una diferencia ahí de meses entre el presupuesto federal y el presupuesto local, pero bueno, vamos a hablar en esta ocasión del gasto federalizado, que es del presupuesto federal en las entidades como Sonora. Y me acompaña esta tarde el maestro Martín Ochoa, él es integrante del Instituto Sonorense de Administración Pública. Maestro Martín, bienvenido. Muchas gracias, Aarón, por brindarnos este espacio y platicar sobre este tema tan interesante, tan Sí, importante y importante. trascendente para prácticamente las finanzas en lo general del gobierno federal, Sí, como también, ahorita lo vamos a checar, sí, de los gobiernos estatales y los gobiernos municipales. municipales. Al momento de hablar, y primeramente para contextualizar, porque toca la suerte que hablamos en muchas ocasiones de presupuesto, Sí, y en un programa abierto como este que tienes y que tiene a la misma vez un amplio auditorio, a veces no dimensionamos el por qué nosotros como ciudadanos participamos en los gastos de gobierno claro. y en cierta forma no determinamos ni dimensionamos cómo en nuestra vida diaria está alrededor una serie de actividades que realizamos y que ahí nos está tocando mucho de esa contribución que llega al gasto federal y Sí, específicamente también al gasto federalizado. muy bien. Y ahí, primeramente, me gustaría comentar pues que todos los Sí, mexicanos, de acuerdo a lo que plantea el artículo 31, fracción cuarta de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dice muy claro que son obligaciones de los mexicanos, y en esa fracción quinta dice, participar en los gastos de gobierno, en el gasto público, sí. en el marco de lo que establezcan las leyes en los contextos, sea federal, estatal, lo que es la Ciudad de México actualmente, o bien de los ayuntamientos, de los municipios. Sí, Y fíjate cómo desde ahí ya, como un común y corriente como tú y yo, desde ahí ya estamos obligados a contribuir a esos gastos públicos y que en ocasiones no tenemos la idea desde dónde emana toda esta obligación y este concepto de cómo participar en los gastos de gobierno. Entonces, por esa vía, desde ahí ya, digamos, se allega el gobierno federal de sí, recursos, pero también si vemos el Código Fiscal de la Federación, no solamente abarca a los ciudadanos comunes y corrientes como tú y yo, sino también te dice el artículo primero del Código Fiscal de la de la- Federación que las empresas físicas y morales deben de participar en los gastos del gobierno de acuerdo a sus capacidades y conforme lo establezcan las leyes en la materia. oh, Y desde ahí entonces abarca tanto a ciudadanos como empresas y desde ahí prácticamente también cae en esa bolsa, por así llamarlo, por ajá, supuesto, de egresos de la federación y que en esa relación entre la ley de ingresos y el presupuesto de egresos está estrechamente vinculado el origen de los recursos, de dónde lo captas y cómo lo orientas o destinas a través del presupuesto de egresos de la federación. claro, muchas veces no lo vemos, pero por ejemplo, programas sociales del orden, por ejemplo, la pensión de los adultos mayores es un gasto federal directamente que ya viene, llega el beneficio. Pero bueno, oiga maestro, en este caso, ¿cómo se compone el gasto? En este caso, el gasto Bueno, federal. el gasto federalizado, a Ajá, enfatizar primeramente que nada, que se entiende como aquellos recursos que el gobierno federal federal, ¿sí? envía, transfiere a los estados del país y municipios Claro. y que en cierta forma está relacionado con varias vertientes. Uno, participaciones federales a entidades federativas y municipios, el ramo 28. Sí. El presupuesto de egresos de la federación está organizado en 5 segmentos o apartados donde Ujú, se clasifican todos los ramos. Entonces, sí. en lo que es ramos generales, Es- está ese ramo eh, 28 participaciones, está también el ramo 32, 33, el 33 que es muy sonado. exactamente, Sí. que es el fortalecimiento para entidades federativas y municipios, y en los cuales encontramos ramos específicos muy trascendentes para la vida social en nuestro país y en nuestro estado y municipios, como lo es, por ejemplo, el Fondo de Aportaciones a la educación, Claro. eh,
el famoso FASA, Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud, Sí. y desde ahí ya se están atendiendo garantías constitucionales muy importantes que requieren de un respaldo presupuestal y financiero. De tal forma de que hay otros ramos como el 25 también, que son participaciones y aportaciones para la educación básica, fíjate, tecnológica y de adultos, y que de ahí también se financia gran parte de la estructura del sistema nacional y sistemas estatales de educación. Y tenemos naturalmente también algunos convenios de descentralización que forman parte del concepto global del gasto federalizado, en el marco de los cuales tenemos, por ejemplo, los convenios en materia de educación. Desde el 90 se descentralizó en materia de educación, Sí. en el 91-92, en el 97 se descentralizan los servicios de salud para población abierta y se constituyen los servicios de salud de Sonora, que prácticamente asuma el famoso Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud, Sí. y que ha operado y manejado y administrado las unidades médicas de todo el estado, llámese hospitales y centros de salud. Ahorita en ese segmento está en un proceso de transición hacia el IMSS Bienestar, Sí. que ya es un organismo público descentralizado del gobierno federal. De la federación. Así Oiga, es. maestro, y bueno, ¿qué importancia tiene el gasto federalizado aquí en Sonora? Fíjate, es muy importante porque si entramos en un concepto ya estrictamente de razones financieras, Sí. es muy importante porque del total de lo que se reporta en la ley de ingresos y presupuesto de ingresos y de egresos en el estado, tenemos que de los alrededor de 88,500 miles de millones de pesos, alrededor del 70%, nada más para que te des cuenta, el 70% proviene de gasto federalizado, llámese participaciones y llámese aportaciones. Es decir, de cada peso ingresado en el estado de Sonora, prácticamente 70 centavos de cada peso Sí. corresponde a ese rubro de gasto federalizado. Nada más para que te veas, Claro. para que veas la importancia y la trascendencia de los apoyos que brinda el gobierno federal a las entidades federativas y a Sonora en lo particular, ¿no? Sobre todo que muchos municipios que, por ejemplo, tienen una deficiencia en la captación de recursos, pues viene a solventar este recurso federal, ¿no? Exactamente, en las fórmulas que se establecen, por ejemplo, para participaciones federales, Sí. que es en base a todo lo que es la recaudación federal participable que se hace. Sí. Es decir, de empresas que están en tus territorios y todo lo demás, pero que a través de la captación de las instancias federales, en este caso el SAT, las delegaciones del SAT y todo lo demás, lo recauda y a la misma vez participa con ese recurso en la distribución hacia los estados y a los municipios. Y ahí hay varios criterios. Por una parte está la población de los estados o de los municipios, Sí. está la eficiencia recaudatoria, que entra también como un criterio para distribuir y ver cuánto te toca. Claro, claro. Y también ciertos aspectos marginales de decir, a ver, ¿quién está más amolado en el buen sentido de la palabra de los estados y los municipios? Y ese diferencial es precisamente para apoyar ese tipo de desigualdades que en cierta forma estás aludiendo. Muy bien. Oiga, doctor, y bueno, aquí en este caso, ¿qué acciones u obras cubre el gasto federalizado a nivel nacional? Fíjate, del gasto federalizado, en primer lugar se debe decir que de todo el gasto social del gobierno federal, Sí. el 30% prácticamente está relacionado con gasto federalizado. Fíjense, del gasto social total que el gobierno eroga a nivel federal, Sí. el 30% está relacionado con eso que transfiere a los estados a través de los ramos, especialmente del ramo 33, de los fondos del ramo 33. Y ahí podemos decir, nada más para dimensionar el alcance de estos recursos, se financia alrededor del 77% de lo que es la educación básica, el 60% de la educación de los adultos, sale alrededor de más de 5 millones de raciones alimenticias diarias, fíjate, nada más diarias, para la población vulnerable infante principalmente, y que se atiende a través de DIF municipales o a través también de los sistemas de educación en los cuales esté establecida una adecuada nutrición también para los niños de poblaciones más marginadas y vulnerables. Y hablar también de 100,000 acciones de obras en atención a áreas marginadas también en lo largo y ancho del país,
representa mucho en acciones y en montos también, ¿no? De esa magnitud estamos hablando en todos estos universos de recursos. Oiga, maestro, aquí, ¿quiénes evalúan el gasto federalizado a nivel nacional y quiénes intervienen a nivel local? Fíjate, tocas un punto muy interesante, Aarón. Eh, Estos procesos de evaluación, si bien es cierto, ahorita hay toda una estructura para lo cual desarrollar los mismos procesos, y seguramente te van a venir a la mente algunas instancias, desde La auditoría el superior. famoso Coneval, el Coneval, Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. sí, La Auditoría Superior de la Federación tiene también una evaluación de los alcances de las entradas de estas evaluaciones y también del sistema de evaluación del desempeño que coordina la Secretaría de Hacienda a nivel federal. sí, Es decir, tiene un insumo que también entra a ese componente de evaluar la evaluación, a ver qué también se está haciendo la evaluación, qué alcances tiene, qué incidencia tiene en transformar o modificar los programas presupuestarios o los fondos para que impacten de mejor manera a la población de acuerdo a sus necesidades y atender a las famosas brechas que se llama de desigualdades. Es sí, decir, que si de acuerdo a información, indicadores que tienes de la situación de la población en educación, en salud, en desarrollo social, en servicios incluso públicos municipales en lo general, y te indican que debes de atacar y de resolver esas problemáticas, para eso te sirve toda esa dinámica de la evaluación. Y ahorita el Coneval ha trabajado mucho junto con la unidad de evaluación del desempeño de la Secretaría de Hacienda, que es otro bloque importante, en los modelos de los términos de referencia para realizar las evaluaciones, es decir, las características de la evaluación, los alcances, los propósitos, el objetivo mismo de la evaluación. Es decir, es toda una serie de lineamientos, por así llamarlo, de requisitos, prerequisitos, que tiene que cumplir una evaluación y que en este caso las instancias federales o estatales de técnicas de evaluación, sí, pero también ahorita instancias estatales, principalmente a nivel local, está la como, Dirección de Planeación y Evaluación de la Secretaría de Hacienda, quien coordina esos procesos de evaluación sí, y que en cierta forma desde el nivel federal, digamos, considerando esos modelos de términos de referencia de cómo se debe de hacer y qué alcance debe tener la evaluación, lo coordina la Secretaría de Hacienda y la Unidad de Evaluación del Desempeño con el Coneval sí, a través de esos términos de referencia. Pero entran también dependencias coordinadoras de los fondos a nivel nacional. Si son de educación, entra la Secretaría de Educación ¿y de cultura? Educación Pública, Ajá, es cultura a nivel local. Eh, digamos, como la conocedora de las estadísticas, de los insumos para, digamos, construir los indicadores y medir esas desigualdades, porque se requiere de una expertise y de una base de datos muy importantes para poder evaluar. Pues, o sea, se dice que si no se hace una evaluación o digamos, no se puede mejorar lo que no se evalúa. claro, claro, Entonces, es decir, es un proceso sumamente importante y en el cual también hay instancias, decíamos, locales que operativamente también sí, entran como enlaces en el territorio estatal para evaluar programas presupuestarios de las dependencias y entidades de la administración pública estatal y que en cierta forma atiende a esa política que se define en el sentido de estos términos de referencia que definen estas instancias federales. Llámese, insisto, Coneval o la Unidad de Evaluación del Desempeño de la Secretaría de Hacienda. muy bien. Maestro, pues se nos acaba el tiempo, es un tema al cual pues yo creo que debemos extendernos, pero bueno, en el ISAP se toca este tema y la gente puede conocerlo, ¿verdad? Claro, claro que sí. Y finalmente cerrar con esto, Aarón, Sí, de los alrededor de 9.066 miles de millones de pesos, es decir, 9.066 billones de millones pesos de que pesos, destina el gobierno federal, sí, fíjate, ahí al interior hay alrededor del 30, 28, 30% de todo ese presupuesto que se destina a gasto social. Imagínate ah, el impacto. claro, claro, Estamos hablando de casi 30 centavos de cada peso de todo el presupuesto federal a gasto social. Y bueno, enfatizarte ahí que ISAP está en programas de capacitación, de sí, profesionalización, con digamos, una plataforma de profesionales
que están tanto en la academia como también en los diferentes niveles de gobierno, que seguramente pueden brindar información como también esos procesos de aprendizaje y profesionalización del servicio público. Maestro, le agradezco y pues nos vamos directamente a la cápsula del Instituto Nacional Electoral.